Hoy vamos a hablar el misterio de la iniquidad. Está el misterio de la piedad, que fue que Dios se manifestó en carne. Esa es la piedad. Y entonces el ministerio de la iniquidad, que Pablo en aquellos tiempos dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que para hablar del misterio de la iniquidad, que Pablo dijo que ya estaba en acción, tenemos que hablar de dónde sale la intención. Es algo que ya ustedes conocen, pero que con otro ángulo, porque aquí se predica siempre lo mismo, lo que está en 14 epístolas. Una vez de un lado y otra vez de otra forma, de otro ángulo, y siempre porque la idea es que Cristo sea formado. Y para formar a Cristo en ti hay que usar las 14 epístolas de Pablo, porque esa es la mente de Cristo expresada en letra. Y entonces esa palabra de Cristo expresada en letra no se puede entender si no viene de la misma mente de Cristo que me dieron a mí para decodificarla y hacerle espíritu, porque si se queda en letra, aunque sean las 14 epístolas, te matan. En letra no se puede, porque la letra mata, el espíritu es el que da vida. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Yo quiero que usted tome nota, porque si alguien le hace preguntas, no conteste rápido. Mira, me gustaría contestarte, pero dame un tiempito, vamos a buscar el mapa. Si alguien te dice cómo llegar a un lugar, dice, mira, a lo mejor es coger un mapa para que no te pierdas. Pues el mapa aquí es la palabra del Señor. Vamos a buscar a Gálatas capítulo 2, verso 7. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y esto es clave, tenga cuidado ahora. Hay gente que piensa que es un capítulo más, ahí hay misterios encerrados. Dice, como a Pedro, ¿el de qué? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con... Ahí está dividiendo ya pueblos. A Pedro para los judíos. Pedro no tiene que estar haciendo nada. Como papa que lo nombré, el primer papa. Y que para el mundo gentil él no tenía que estar metido allí. Él se coló, bien colado. Dice como a mí, ¿para con quién? Para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como ¿qué? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quiénes? ¿Y ellos a quién? A los judíos, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Ese era el vocabulario de ellos. El de Pablo era diferente. Pablo dice que él nos hizo ricos, pero el vocabulario, mira, acuérdense de los pobres. Así trataba Pedro a los demás, acuérdense de los pobres. Pero nada, acuérdense, él es el que tenía que dar a los pobres, porque las propiedades las compraban y le daban el dinero a él. Él lo tenía, pero de lo poquito que le entraba a Pablo, decía, dale a los pobres para que te... Lo cual también procuré hacer con diligencia. Entonces, atiéndeme, siempre que yo viajo, sea o que esté en el avión hablando con alguien, yo a veces le digo, mira, antes de explicar, ¿tú entiendes que hay dos evangelios? Dos evangelios, sí, el de la circuncisión e incircuncisión. No, yo nunca había oído eso. Pero ¿cuántos años tú llevas en la iglesia? 14, 20, yo he hablado muchas veces con gente. ¿Y tú nunca has oído de esas terminologías? Me dicen, no. ¿Sabe por qué? Porque los 2000 años de engaño es exactamente mantener alejados a la gente de estas palabras. Porque esas palabras están dividiendo a dos pueblos. Esas palabras están dividiendo a los judíos de los gentiles. Entonces no conviene que esos temas abunden. ¿Usted ha visto una campaña evangelística con mucha gente hablando de estos temas? ¿No? Ellos lo que hablan es de sanidad. Y Jesús pasó y la mujer tocó el manto
y el manto, salió poder del manto. Y hoy el manto está aquí. Y si tú ejerces la fe en este manto, en este pañuelo, en este aceite que yo te voy a dar, en esta agua que cuando te la tomes, siempre la gente está usando como simbología, pero no llegan al asunto. Profundizan en la orilla, pero nunca llegan a nada. Esas campañas grandes es para jugar con los sentimientos y con milagritos, pero no se educa a las personas. Y entonces si uno les dice algo, dicen, no, es que eso es para la iglesia, pero es que en la iglesia tampoco la usan. Ni en la campaña, ni en la iglesia donde son poquitos. Ellos, los estudios de ellos, yo los he visto por televisión, estos grandes reconocidos, y ellos no saben nada. Ellos no saben de lo que están hablando, ni afirman. Entonces, usted y yo no necesitamos hacer un show aquí de emociones. Nosotros necesitamos afirmarnos en la palabra de gracia. Pero para afirmarnos en la palabra de gracia, tenemos que conocer estas terminologías. Ahí se presenta que Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Pablo como el hombre de ¿quién? De los gentiles. Si un evangélico de hoy puede razonar un poquito, se puede dar cuenta que quien tiene que hablarles a ellos es Pablo. Pero ¿qué pasa? Que ellos se pusieron a escribir libros. Cuando mataron a Pablo aparecieron los demás libros, como Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas Santiago, sí, Judas y Apocalipsis. Esos son libros que tienen un espíritu de la circuncisión. Por eso es que los libros que usted tiene que empaparse es Romanos a Hebreos. Los demás libros estúdielos también para que vea lo necio que son. Hoy yo se los voy a demostrar los errores, algunos errores que hay en esos libros. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque ellos acordaron eso, ellos acordaron que ellos vayan a los gentiles. Pero parece de un verso bíblico a otro, como en Génesis, que de momento, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y pasan 500 años, y luego dijo Dios, sea esto, y pasa 500, de un verso a otro pueden haber muchos años. Pues entonces aquí pasan yo no sé cuántos meses, y llegaron a ese acuerdo. Mira lo que dice ya el verso 11. El verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué tiempo habrá pasado? Acordaron que Pedro se quedaba ¿con quién? Con la circuncisión. Diga la circuncisión. Pero parece que en ese acuerdo hubo malicia, hubo maldad, y parece que Juan, Santiago y Pedro dijeron, oye, ¿y tú le vas a dejar los gentiles a Pablo? Y dice, bueno, no, acordamos allí, pero no tenemos que cumplirle. Después de todo, yo desconfío un poco de Pablo. Recuerda que él nos perseguía. Y él fue el que mató a Esteban. Y si ese hombre es un falsante que está metido entre nosotros. La cuestión está que ya Pedro vino y desobedeció el mandato y se metió con los gentiles. Mira, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía ¿con quién? Y tú solo con un judío comiendo con los gentiles. Ahí dice comía, pero eso significa un compañerismo, una búsqueda de Pedro para lograr unas cosas. Dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Fíjate, Pedro es el presidente de la circuncisión. Pedro es el jefe, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces ya Pedro, que su asistente es Jacobo, que es Santiago, es el asistente de Pedro. Y Juan es un colaborador, un consejero de ese gobierno de la circuncisión. Y entonces, pero parece que Santiago era más honesto que Pedro. Pedro siempre ha sido malo. Y entonces Pedro se escondía de su asistente, porque fíjate, dice ahí que tenía miedo. Dice, se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Cuando él era el que dirigía ese grupo, pero a la misma vez le tenía miedo, porque él tenía una iniquidad
él tenía unos planes que se le estaban manifestando a su cabecita. Y entonces dice, y en su simulación, es hipócrita, ese es el primer papa. ¿Ah? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, fíjate lo que le sucede al pobre Bernabé, que es amigo, el discípulo de Pablo. Dice que le dieron a Pablo y a Bernabé señal de compañerismo y que se fueran a los gentiles. ¿Y qué hizo Pedro para arrastrar al discípulo de Pablo? Algo tiene que haber hecho. Él tiene que haberle dicho, mira, ven acá Bernabé, yo he visto que tú eres un hombre honesto. Mira, honestamente nosotros dudamos de Pablo. A ver, ¿y por qué le diste la autoridad para que vaya a los gentiles? Mira, yo te voy a decir la verdad, yo no confío en Pablo. Y tú sabes que yo con la sombra mía se sanaban los enfermos. Y ten mucho cuidado. Bueno, lo arrastraron. Por eso es que a veces nosotros hemos perdido gente que no está bien empapada. De momento reciben la gracia contentísimos. Y de momento se aparece un amigo, alguien que tiene influencia sobre esa persona y le dice, oye, tú no vas a creer que José Luis es Jesucristo. ¿Eh? ¿Cómo te vas a imaginar? Y empiezan así, oye, ten cuidado chicos. Y empiezan, cuando vienen a ver, enredan a ciertas personas, olvidándose de lo que está saliendo de mi boca, que yo soy el resplandor de su venida. Un resplandor es algo que se va acercando, está resplandeciendo hasta que viene la transformación. Si no participas del resplandor, menos vas a participar de la transformación. Entonces, ¿qué sucede? Que ya aún Bernabé fue también arrastrado por la sinceridad de ellos. ¿Ah? Diga, son hipócritas. Fueron hipócritas, son hipócritas y siguen siendo hipócritas. Roma es hipócrita. Ha hecho mucho daño. 2000 años de daño. Y mire cómo brincan ahora el Monseñor y toda esa gente. Están brincando. Porque ellos saben que se le está acercando el tiempo. Ellos saben que pronto Roma viene abajo. Ellos saben que eso viene abajo. Y entonces donde Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, ¿conforme a la verdad de qué? O sea que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, ¿conforme a qué andaba? A la circuncisión. Y la circuncisión no es Evangelio. Eso no es evangelio, eso es ley. Pero Pablo le llamó ahí el evangelio de la circuncisión.